Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Capítulo 1. Al contemplar la pequeña estrella plateada que sostenía en la mano, Claire no pudo evitar fruncir el ceño, frotándola entre el índice y el pulgar. Mientras canalizaba su magia en las yemas de los dedos, se concentró en su tacto y se aseguró de que el metal fuera inerte, completamente desprovisto de encantamientos mágicos. Por sexta vez ese día, comenzó la tediosa tarea de trazar una inscripción rúnica latente en las zonas correctas de la estrella ninja, revisando cuidadosamente sus notas mientras trabajaba. Esta era su 32ª iteración, otro intento de cumplir con su proyecto paralelo autoimpuesto de desentrañar una creación de lo más atroz. Si pudiera recrearlo, entonces tal vez habría una oportunidad de proteger a otros de los horrores que ella había vivido. Claire golpeó la estrella de metal con su varita y comenzó a imbuirla con su magia. Era un proceso delicado. El encantamiento de metales se había practicado durante milenios. Era un tema notoriamente difícil, pero una vez aprendido, lograr que un objeto proporcionara un efecto específico era fácil, siempre y cuando dicho efecto no fuera demasiado esotérico. Sin embargo, lo que Claire intentaba lograr era que cada punta de la estrella tuviera un efecto diferente y que el centro las uniera a todas. 4 encantamientos diferentes que estaban interconectados y que tendrían un efecto simultáneo al impactar en un objetivo. Si lograra realizar tal tarea, sería una obra maestra. Los objetos que combinaban múltiples encantamientos de forma armoniosa eran escasos. Los más conocidos siempre poseían varios encantamientos que, en conjunto, creaban algo superior a la suma de sus partes: el cáliz de fuego, la copa de Hufflepuff, el guardapelo de Slytherin, la espada de Gryffindor y la diadema de Ravenclaw. Crear un objeto encantado legendario no era el objetivo. Aunque algún día esperaba tener la habilidad para hacerlo, el estudio paralelo de Claire sobre el encantamiento a nivel experto tenía como único propósito desentrañar el arma de ira y desgracia de Harry Potter, la angustia de Loki. Si bien muchos temían el destello verde de la maldición asesina, Claire sabía que existía un destino mucho peor. Un arma que llevaba el nombre del dios nórdico del fuego y la angustia que sentía la pobre alma al ser paralizada y cremada viva, sin dejar más que cenizas. Si no hubiera sido un arma tan increíblemente horrible y efectiva, habría sido aclamada como la obra de un genio excepcional, no solo por la exquisita destreza necesaria para crear tal efecto, sino también por cómo regresaba a su dueño y quemaba a una persona tras otra, sin importar los encantamientos ignífugos que hubieran realizado. La Orden del Fénix no solo había sido completamente incapaz de encontrar la manera de contrarrestar el arma, salvo evitando ser alcanzados por la estrella arrojadiza, sino que además había sido totalmente incapaz de copiar o producir un arma de ese calibre. Las mentes más brillantes de la Orden habían trabajado en ello. Phyllis Flitwick, Ojo Loco Moody, Lily Potter, James Potter, Remus Lupin, Sirius Black, Minerva McGonagall, Hestie Jones, Bill Weasley, todos estaban desconcertados. Solo Lily Potter seguía dedicando una cantidad significativa de tiempo a intentar desentrañar el misterio. Los dos solían intercambiar ideas y tratar de abordarlo desde nuevos ángulos. Y tenía sentido, no habían podido encontrar la manera de frenar el fuego y la única otra persona tan afectada emocionalmente como Claire por la deserción de Harry a las filas de los mortífagos era su madre. Pero Claire apartó todo eso de su mente cuando el primer encantamiento surtió efecto. La inscripción rúnica se iluminó con la magia del hechizo y la línea divisoria impidió que se adentrara en el centro de la estrella. Solo después de que cada punta roma estuviera hechizada, intentaría conectarlas, si es que llegaba tan lejos. Con un dedo de su mano libre, siguió alimentando el hechizo con un hilo de magia, estabilizándolo. Movió su varita al siguiente punto, el segundo de 4, y con cuidado y delicadeza, tejió el hechizo en ella, encantando el arma por segunda vez con sumo cuidado. ¡Excelente comienzo!, exclamó una voz a sus espaldas. Una mano suave y cálida le agarró el hombro y Claire cerró los párpados mientras se dejaba llevar por el contacto, manteniendo aún estables los 2 encantamientos. Con un suspiro de satisfacción, Claire transfirió el segundo encantamiento de su varita a otro dedo. «Gracias», dijo mientras levantaba la mano y la apoyaba sobre la de Lily Potter. «Pero como sabes, 2 son manejables, 3 son raros y nunca logro que el cuarto se mantenga, y mucho menos combinarlos en un solo encantamiento». Tras apretarle el hombro una vez más, Lily soltó la mano y rodeó la mesita, colocándose frente a Claire. Harry se quedó atascado justo en esta etapa,
dijo, con una mueca de dolor en el rostro al mencionarlo. Lo superó, y estoy segura de que tú también lo harás. Con los ojos entrecerrados, Claire tragó saliva con dificultad. Apretando los dientes con una determinación recién descubierta, volvió a centrar su atención en el tercer punto y movió su varita dibujando lentamente un 8. Imbuirlo con 2 encantamientos había sido difícil al principio, pero ahora lo había logrado con éxito, con solo un mínimo de cuidado. Cuando intentó con 3, Claire falló aproximadamente la mitad de las veces. Añadir un cuarto era algo que solo había conseguido unas pocas veces, pero nunca había logrado combinarlos. Mientras contenía la respiración, Claire sintió la tercera toma y, por el rabillo del ojo, vio a la señora Potter aplaudiéndole en silencio. Una sonrisa asomó en las comisuras de sus labios mientras hacía todo lo posible por mantenerse concentrada. Con 3 dedos sujetando los encantamientos, acercó su varita a la cuarta y última punta, su respiración se aceleró al sentir que su corazón latía con más fuerza. Al canalizar la magia hacia el cuarto borde romo, se concentró con todas sus fuerzas. Podía sentir la excitación mágica del metal, como se acercaba a su máxima capacidad mágica. Mientras seguía impulsándola hacia su cenit, no pudo evitar cerrar los ojos y rezar en silencio. Claire exhaló lentamente, sin atreverse a que su respiración interrumpiera su trabajo. Su cuarto dedo se extendió y completó el pase requerido. Tómalo con calma, dijo Lily, intentando mantener la compostura a pesar de la esperanza evidente en su voz. Incorpóralos poco a poco a la formación, tú puedes hacerlo. Asintiendo con la cabeza, Claire respiró hondo y comenzó a mover los dedos a lo largo de las líneas que delimitan el camino, haciendo todo lo posible por mantenerlas lisas y niveladas. Tú puedes con esto. Los ojos de Claire estaban fijos en sus dedos y, en el momento en que estos traspasaron por completo la línea divisoria, retiró la mano como si acabara de estar en agua hirviendo. Con ambas manos ahora cubriéndole la boca, Claire dio pequeños saltos sobre las puntas de los pies mientras el conjunto comenzaba a brillar, suavemente al principio, pero a medida que los encantamientos se filtraban más y más profundamente en el centro de la estrella ninja, se mordió el labio y luchó por evitar que sus ojos se cerraran. Había llegado el momento decisivo. O se consumía, o estallaría violentamente. El tiempo pareció detenerse mientras el resplandor de las runas se intensificaba, destellaba y luego mantenía un brillo constante. Claire alzó la vista, con las manos temblando literalmente, mientras Lily la miraba fijamente, con la alegría brillando en sus ojos. La anciana, radiante de alegría, extendió los brazos y comenzó a correr alrededor de la mesa. Lo lograste. Estoy tan orgullosa de ti, Cleo. Auge. La repentina explosión dejó solo pequeños trozos de metal ennegrecido dentro del blindaje protector instalado precisamente para este tipo de situaciones. Sus hombros se desplomaron mientras se balanceaba hacia atrás sobre sus talones. Lily se acercó más despacio, pero aún así envolvió a Claire en un cálido abrazo. Sigue así, dijo, acariciando la espalda de Claire con movimientos circulares y suaves. No me cabe duda de que lo conseguirás. Eres demasiado lista y tenaz como para no lograrlo. Con el ceño fruncido, Claire dejó escapar un leve gemido al recordar sus otros fracasos del día. Es que, difícil, desesperanzador y aparentemente imposible. Claire asintió con la cabeza antes de apoyarla en el hombro de Lily. Al separarse del abrazo, Lily le tomó los hombros. Todo lo que vale la pena hacer, se hace, dijo, con los ojos brillando con una mezcla de preocupación y cariño. ¿Qué pasó cuando intentaste atar cada uno a medida que los terminabas? Preguntó Lily mientras los dos se separaban del abrazo. Frotándose la frente, Claire se dejó caer en una silla cercana. La formación del centro se vuelve inestable a medida que trabajo, dijo, dejando escapar un suspiro de frustración. Pero cuanto más rápido trabajo, menos estables son los encantamientos. Lily terminó de acercarse a la silla frente a Claire y se sentó. Es una lástima que no puedas añadir un encantamiento con un simple toque, dijo, inclinándose hacia adelante y sujetando la rodilla de Claire, y luego unirlos todos mientras se sientan. Ese era el problema. Los poderosos artefactos mágicos siempre se entendieron como un producto final, y el proceso por el cual se creaban nunca fue conocido más allá de aquellos que habían logrado tal hazaña. ¿Viniste a ver si he progresado? Lily se tapó la boca con la mano y contuvo el aliento. Ah, claro, dijo, sacando su varita y lanzando el hechizo Tempest. Quería asegurarme de que no volvieras a trabajar en la reunión de la orden. Tras mirar la hora, Claire se levantó, superó su decepción, se arregló la falda y se echó el pelo hacia atrás. De acuerdo, dijo,
ofreciéndole la mano a Lily y ayudándola a ponerse de pie. Será mejor que nos vayamos. 30. La reunión de la Orden del Fénix comenzó como todas las demás. La gente se agolpó en la sala de reuniones, esta vez un aula de Hogwarts. Los líderes se colocaron al frente y, una vez que todos se acomodaron, comenzó la difusión de información, seguida del debate. Mientras Fleur permanecía sentada en silencio en su silla, James Potter, Sirius Black y Kingsley Shacklebolt se agruparon en la parte delantera, mientras que el resto de los miembros comenzaban a buscar un asiento en el semicírculo. Albus Dumbledore había liderado la orden desde la guerra contra Grindelwald, pero tras su muerte, Ojo Loco se convirtió en el líder de facto, hasta que él también desapareció. El veterano Ore, curtido por la vida, quizás no fuera el líder más organizado ni carismático, pero lo compensaba con creces con determinación, tenacidad y una vasta experiencia. Tras su muerte, James Potter se convirtió en el único candidato viable. Fleur había oído a otros lamentar la pérdida de Edgar Bones, Frank Longbottom e incluso de los gemelos Pruitt, ya que podrían haber sido los candidatos preferidos. Si bien figuras destacadas como McGonagall y Flitwick contaban con la antigüedad y la experiencia necesarias para liderar su tarea de reemplazar a Albus Dumbledore, impartir clases y velar por la seguridad del colegio era más que suficiente para ambos. En cambio, alguien como Sturgis Patmore, veterano de la Primera Guerra Mundial, simplemente carecía de la destreza marcial necesaria para ser considerado. Pensó que si Bill o Charlie Weasley fueran mayores, o si Kingsley Shacklebolt tuviera más experiencia y contactos, también podrían haber sido considerados por encima de James Potter. No es que James Potter no fuera un gran líder, lo era, punto. Fleur tenía plena confianza en él. En realidad, James, Lily, Sirius y Remus eran el alma de la orden, y entre ellos, James Potter era la elección natural. No cabía duda de su celo ni de su compromiso con la causa, sobre todo teniendo en cuenta que su hija, la niña que sobrevivió, era el principal objetivo. Solo había un problema evidente, su hijo. Harry Potter, el antiguo heredero Potter, mano derecha de quien tú sabes. El individuo con el mayor número de víctimas desde que Voldemort resucitó al final del horrible torneo de los Tres Magos. Solo pensarlo la hacía estremecerse. Fleur apartó sus pensamientos de la nostalgia y miró a su alrededor para comprobar si todos estaban allí y si las cosas estaban a punto de comenzar. Mientras Bill Weasley le dedicaba una sonrisa pícara y comenzaba a sentarse a su lado, Fleur no pudo evitar preguntarse si habían convocado esa reunión debido a una tragedia o si, por una vez, habría algo positivo que comunicar. La guerra no iba del todo bien, estaban en un punto muerto. El ministerio, bajo el mando de Amelia Bones, se había convertido en una fuerza eficaz y su acuerdo para colaborar con la orden había llevado la guerra a un punto muerto exhaustivo, donde ninguno de los bandos era significativamente más fuerte que el otro. Una guerra de desgaste. Fleur solía pensar que la única forma de que esto terminara era que ambos bandos fueran debilitados poco a poco hasta que los últimos combatientes se batieran en duelo por el derecho a gobernar sobre las cenizas. Solo con la muerte de un personaje clave podrían cambiar las cosas. Buenas tardes, dijo Bill, tomando asiento antes de apoyar un pie sobre la rodilla. ¿Cómo estás? Fleur cruzó las piernas y se apartó un poco de él en la silla, dedicándole una sonrisa educada, aunque fingida. Bien, dijo, juntando las manos y apoyándolas sobre el muslo. ¿Y tú? Bajando el brazo que la rodeaba por detrás de la silla, Bill se inclinó hacia ella. No me puedo quejar, dijo. Siempre es agradable dar un paseo por los terrenos de Hogwarts en un precioso día soleado. Es genial recordar todos los buenos momentos que pasé aquí. Ella asintió con la cabeza y luego se giró hacia el frente. James, Sirius y Kingsley estaban enfrascados en una acalorada discusión y las cosas no empezarían a tiempo. ¿Estás creando buenos recuerdos aquí?, preguntó Bill mientras acercaba su silla a la de ella. Siempre he pensado que tener buena compañía ayuda mucho en ese sentido. Girando la barbilla con lentitud deliberada, Fleur le lanzó una mirada fulminante. Hogwarts es donde pasé la mayor parte del tiempo con mi ex prometido, donde descubrí que había quemado viva a mi familia y donde me torturaron en la tercera prueba, dijo siseando. Pero sí, estoy segura de que si tuviera un poco de compañía atractiva, me olvidaría de todo eso. Al darle la espalda, sintió que la culpa se acumulaba en su estómago. Bill no era mala persona y no se merecía eso. Simplemente estaba molesta por sus fracasos anteriores, frustrada porque no se vislumbraba el final de esa maldita guerra, y porque incluso si tuviera la oportunidad de enfrentarse directamente a Harry Potter,
tendría más posibilidades de reunirse con su familia en el más allá que de vengarlos, a menos que ocurriera un milagro. Su mal genio siempre afloraba en los peores momentos, pensó mientras cerraba los ojos y dejaba que sus emociones se calmaran. Lo siento, dijo mientras se volvía hacia él. Ha sido un día largo, y él sigue ahí fuera y yo, no pasa nada, dijo, interrumpiéndola y levantando la mano. Te pillé en un mal día, no hay de qué preocuparse. Todo lo demás que hubiera querido decir quedó sin pronunciar, ya que la voz de James Potter se abrió paso entre el bullicio. Muy bien, comencemos, dijo, captando la atención de todos. Dejaré que Kingsley nos dé el pistoletazo de salida esta noche con el informe sobre el ministerio. Potter retrocedió mientras se recolocaba las gafas tras asentir con la cabeza a Kingsley. El ministro Bones ha seguido presionando a la ICW para que preste ayuda, comenzó diciendo con su voz grave y resonante. Pero hay una falta de urgencia para involucrarse y las conversaciones en curso parecen encaminarse hacia la creación de un comité para estudiar la necesidad de la intervención de la ICW, y si recomiendan ayudar, formarán un comité para estudiar la viabilidad de proporcionar ayuda. El profundo suspiro de Flair se unió a la cacofonía de gemidos y maldiciones a su alrededor, pero esto no era inesperado. Pocos políticos harían campaña voluntariamente para enviar ayuda cuando el intento más ferviente de hacerlo había provocado el incendio de la mansión de Lecor. A nadie le apetecía convertir a su familia en mártires. Aunque Scrimgeour detesta la sola idea de trabajar con nosotros, el grupo de trabajo conjunto logró neutralizar a 2 de los 3 Lestrange, y solo Rabastan escapó, dijo, lo que hizo que Flair se animara. La fuerza conjunta fue una de las mejores ideas de Potter. Si bien el ministerio tenía demasiadas filtraciones de seguridad, contaba con varitas capaces. La orden tenía mejor información, pero había perdido a muchos de sus combatientes más efectivos. A menos que sus mejores hombres fueran enviados al combate en masa, no podían arriesgarse a luchar en igualdad de condiciones a menos que las circunstancias fueran extremas. El hecho de que equipos de héroes cuidadosamente seleccionados actuaran en colaboración con la Orden les había permitido llevar a cabo una serie de operaciones proactivas exitosas, en lugar de tener que responder siempre a las incursiones de los mortífagos. El precio fue alto, sin embargo, ya que 3 héroes murieron, 2 están en San Mango y tanto Remus como Charlie están aquí, recuperándose, dijo, mirando a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en Madame Pomfrey. ¿Se recuperarán por completo? La mujer ladeó la cabeza. Lo harán, y me atrevo a decir que intentarán escapar en cuanto puedan caminar, dijo con los labios apretados, aunque sus heridas los mantendrán en cama unos días más. Bill soltó una risita a su lado. Charlie ya estaba impaciente por irse ayer, dijo, sacudiendo la cabeza con diversión. Tendré que traerle algunas revistas o algo. Qué lástima que Hagrid no tenga dragones, dijo Tonks desde el otro lado de Bill, con una amplia sonrisa. Podrías haberle evitado su cama hasta la cabaña de Hagrid y habría estado en el paraíso. Flair no pudo evitar sonreír ante la broma. No conocía a la familia Weasley tan bien como a los Potter, pero todos habían participado en la guerra e incluso ella sabía lo obsesionado que estaba Charlie con los dragones. Justo cuando Kingsley estaba a punto de continuar, Sirius Black dio un paso al frente. Recuerda, dijo con el rostro sombrío y desprovisto de su habitual jovialidad. La última vez que perdieron a un miembro del círculo íntimo, quien tú sabes intentó arrasar Hogsmeade. Al oír mencionar aquella noche, Flair cerró los ojos involuntariamente y pudo ver las llamas y oler la carne quemada. Aquella noche les había costado muy caro. Aberforth había sido la primera en perderse, junto con la mitad de los edificios, muchos de cuyos habitantes aún se encontraban dentro. Pero lo peor de todo había sido la pérdida de Ojo Loco. El famoso Ore había estado con Aberforth y había hecho todo lo posible por llevarse consigo a tantos mortífagos como fuera posible. Habría sido difícil identificarlo de no ser por su bastón destrozado y su ojo mágico aplastado. Que los hubieran encontrado entre el macabro círculo de sangre, vísceras y cadáveres. Había sido más que suficiente para vaciar el contenido de su estómago, e incluso ahora éste se contraía con incomodidad. La quema de Hogsmeade había sido una noche terrible y un punto de inflexión en su estrategia. La Orden ya no se aventuraría sola a enfrentarse a fuerzas desconocidas en campos de batalla donde sus enemigos ya estaban atrincherados. La Orden solo respondería con errores y ya no se arriesgaría a perder miembros clave que no pudiera reemplazar. La disminución había sido excesiva y el reclutamiento demasiado escaso. Gracias, Kingsley, dijo James Potter, levantándose del escritorio en el que se había estado apoyando.
Sidious les dará los detalles de una pista que tenemos a los que están en operaciones activas. Lily se pondrá en contacto con los de inteligencia e investigación, mientras que yo necesitaré que los que tienen vínculos con el ministerio hablen con Kingsley y conmigo. Justo cuando Flair y los demás empezaron a moverse, Sidious lanzó algunas chispas. Espera, dijo, gritando en voz alta y agitando los brazos. Primero tengo algo que Sidious quiere comentarte. Flair, y probablemente todos los demás en la sala, pusieron los ojos en blanco ante el pésimo juego de palabras. Ahora que tengo su atención, dijo Sidious con una sonrisa de satisfacción que borró rápidamente, poniéndose serio. El DMLE y todo el ministerio están en alerta máxima, esperando una redada de represalia por la muerte de los Lestrange. Se llamará a los equipos Alfa y Bravo si intentan algo de tal magnitud. Al observar a los demás a su alrededor, Flair bajó la cabeza e ignoró los murmullos de preocupación, siguiendo a Bill y Tonks hasta donde se estaban reuniendo los miembros de las operaciones en curso. Inclinó la cabeza hacia los demás que ya estaban allí y luego se hizo a un lado de Tonks, su compañera habitual. Bien, dijo Sidious, examinándolos a todos. Tenemos una pista sobre otra guarida de mortífagos, con varios avistamientos en las últimas 2 semanas. Bill se aclaró la garganta. ¿Cuál es el plan? Sidious exhaló un suspiro antes de pasarse la mano por la cara. Ataquen con fuerza, ataquen rápido, dijo, mirando al joven a los ojos. Tú y Gestie destruirán las protecciones. Tras recibir la confirmación de ambos, se dirigió a Flair. El grupo Dragón estará formado por 4 equipos, y el grupo Fénix contará con 3 más para contención y apoyo. Flair asintió levemente y compartió una mirada con Tonks. Emmeline y yo seremos el equipo 1, dijo Sidious, y continuó. Flair y Tonks serán el equipo 2, Remus y Charlie el equipo 3, y los gemelos Weasley el equipo 4, conformando así el grupo Dragón. Tonks le dio un codazo en el hombro. 2 equipos de gemelas, me gusta, dijo mientras su cabello cambiaba al rubio plateado de Flair, sus rasgos se afinaban y sus ojos se volvían del mismo azul cielo que los de ella. A Flair se le revolvió el estómago al verla. Con un rostro ligeramente más redondo, sumado a la menor estatura de Tonks, Tonks se parecía muchísimo a como habría sido Gaby si hubiera vivido lo suficiente. Con la boca repentinamente seca, Flair intentó forzar una sonrisa, pero lo único que sentía era un ardiente deseo de vengar a Gaby. La ira le recorría las venas, esa sensación familiar y omnipresente a la que ya se había acostumbrado. Las Veela eran famosas por su furia y librarían guerras hasta obtener su venganza. Mientras lograba disipar la niebla de ira que la había cegado, notó que la habitación se había sumido repentinamente en un silencio sepulcral, y tardó un segundo en comprender el motivo. El brazalete de alerta que llevaba en el bíceps izquierdo estaba vibrando. Su mente reconoció el significado al instante. Muy bien, exclamó la voz mágicamente amplificada de James Potter. Esto no es un simulacro. Todos a sus puestos de combate. Flair sintió un tirón en la mano cuando Tonks la agarró, haciéndola correr. Ambas salieron de la habitación, junto con los demás, y se dirigieron a la antecámara asignada. Lo único que se le pasó por la cabeza fue que tenían suerte de que las clases hubieran terminado por el verano. Correr por el pasillo rodeado de estudiantes no sería nada divertido. Los dos entraron en la habitación y se dirigieron a la posición que les habían asignado, justo a la izquierda del pasillo. Su varita de palo de rosa se deslizó entre sus dedos, la familiaridad de la madera y la conexión con su familia le brindaron un consuelo reconfortante incluso en los momentos más difíciles. Mientras la hacía girar entre sus dedos, entraron los líderes de los Alpha Rispanders. Con Remus y Charlie desaparecidos, Sidious liderará el segundo escuadrón con Bill como tu segundo, dijo James Potter, dando órdenes a gritos mientras todos escuchaban en atento silencio. Emmeline y Gestie completarán el resto del escuadrón. Flair sintió como Tonks apretaba con más fuerza sus manos, que aún estaban unidas. Normalmente formaban parte del tercer escuadrón, junto con Emmeline y Gestie, encargadas de apoyar a los otros 2 escuadrones y de enfrentarse a las fuerzas enemigas cuando los 2 primeros se encontraban en inferioridad numérica o necesitaban ayuda. Sin Dumbledore ni Ojo Loco, el primer escuadrón, formado por Lily, James y Sidious, era el encargado de enfrentarse al mismísimo quien tú sabes, o a lo mejor que los mortífagos tenían para ofrecer. Si bien nunca habían podido vencer al Señor Oscuro en un duelo individual, su trabajo en equipo e ingenio podían estancarlo o abrumarlo, obligándolo a retirarse del campo de batalla. Esto dejó al segundo escuadrón, formado por Bill y Charlie, liderados por Remus. Normalmente se les asignaban tareas o objetivos específicos,
o se enfrentaban a los mortífagos más difíciles y peligrosos, a excepción del propio Voldemort, Harry Potter, Lucius Malfoy, Dolop, un extraño similares. Pero sin dos miembros clave, estaban siendo reorganizados. Flair no sabía cuál de ellos era, pero sus manos entrelazadas estaban repentinamente sudorosas. Si iban a ir en dos equipos, esto significaba que también se estaba llamando a los respondedores beta, en lugar de llamar solo a unos pocos para que ayudaran. Sin embargo, tenía sentido, ya que su función era más defensiva, o bien servirían como apoyo adicional en caso de que los mortífagos atacaran en masa. Flitwick comandaba el grupo, y varios miembros más jóvenes se estaban uniendo a sus filas. Flair no pudo evitar negar con la cabeza al recordar la discusión entre Iris y sus padres. La niña que sobrevivió no se conformaba con quedarse de brazos cruzados y estar bien protegida. Ella, junto con sus amigas, ansiaba participar en los asuntos de la orden, y ahora que eran mayores de edad, sus argumentos tenían un peso considerable. Aun con ese argumento a su favor, todavía no estaban autorizados para el combate activo, ya que cada uno de ellos debía someterse primero a un entrenamiento exhaustivo. Apoyamos a Lily y James, cariño, susurró Tonks al oído de Lily, mientras la presión en su mano se volvía dolorosa. ¿Te animas? Se enfrentarían a quien quiera que estuviera liderando la incursión, y si no era Voldemort, probablemente sería Harry Potter o Antonin Dolop, o ambos. Miró a Lily y vio emociones contradictorias. Tenía el rostro pálido, el hombro tenso y se abrazaba a sí misma con el brazo libre, con la mirada perdida en el vacío. ¿En qué pensaría una madre al enfrentarse a la posibilidad de intentar matar a su propio hijo? Flair se sacudió los pensamientos y dirigió su atención a Tonks. Estamos preparadas, dijo, sintiendo como el odio bullía en su interior. Nos hemos entrenado para esto, podemos hacerlo. Mientras hablaba, se preguntaba si realmente creía en sus propias palabras o si simplemente se había estado preparando mentalmente para esto. Vale, que todos revisen su equipo, exclamó Sirius mientras terminaba de ponerse su armadura de piel de dragón. Nos vamos en 2 minutos. Soltando la mano de Tonks, Flair sacó su bolsa sin fondo y comenzó a ponerse la armadura. Se metió los brazos en la blusa antes de quitársela por encima de los hombros. Hogsmeade está siendo atacado, dijo James, caminando entre ellos, ya con su equipo de combate. Los héroes se están reuniendo y el equipo de patrulla contó más de una docena de mortífagos antes de retirarse, mientras se oían más sonidos de apariciones. Flair exhaló un suspiro mientras se colocaba la funda personalizada para su varita en una muñeca y la funda para guardar objetos de acceso rápido en la otra. Las palabras calaron hondo. Hogsmeade, otra vez. Haciendo todo lo posible por controlar su ansiedad, intentó concentrarse en prepararse, metiéndose las piernas en los pantalones, una tras otra, cuando alguien entró corriendo en la habitación. No vayas. Hogsmeade es una finta, dijo Madame Pomfrey, jadeando antes de tomarse un segundo para recuperar el aliento. Envía a Bravo a Hogsmeade y a Alpa al callejón Diagon. ¿Quién tú sabes atacará allí? James miró a la mujer que interrumpió su reunión informativa, clavando una mirada severa en ella, con la mandíbula tensa mientras todos esperaban su respuesta. Su fuente está segura. Su mensaje fue claro, dijo con los labios fruncidos. 20 mortífagos deben sembrar la destrucción y retirarse cuando la resistencia sea férrea. ¿Quién tú sabes estará en Diagon? James se frotó las sienes y miró primero a Lily, y luego a Sirius. Es una apuesta muy arriesgada, dijo Sirius con expresión tensa. Kings dijo que el ministerio enviará a sus mejores hombres a Hogsmeade. Si enviamos a Bravo y aparece. James se quitó las gafas, se frotó los ojos y volvió a mirar a su esposa antes de ponérselas de nuevo. La fuente de Pomfrey siempre ha sido fiable, dijo con voz pausada y deliberada. Si vamos a Hogsmeade, y quien tú sabes llega al callejón Diagon, no habrá nadie que pueda detenerlo. Flair jugueteaba con su armadura mientras ella, junto con el resto de los presentes, esperaba su decisión. James Potter cerró sus ojos cansados y, al abrirlos de nuevo, brillaban con determinación. Vamos a Diagon, ordenó. Si llegamos antes que ellos, Sirius nos desplegará. De lo contrario, los escuadrones entrarán en orden hasta que los hagamos retroceder o nos veamos obligados a retirarnos. Una cosa más, James, dijo Madame Pomfrey, acortando la distancia entre ellos con la voz más baja. No sé qué es, pero quien tú sabes le ha encomendado a Harry una misión especial. Algo que debe cumplir hoy mismo. Flair sentía los latidos de su corazón en el pecho mientras se esforzaba por no mirar a James ni a Lily. Sentía como el miedo la invadía. Si Harry tuviera una misión especial,
Alpha sería quien tendría que detenerlo. Cuando salían, ella siempre iba un paso por detrás de Harry en sus duelos simulados. Y eso fue antes de que él se convirtiera en aprendiz de Dumbledore y Voldemort. ¿Podría soportarlo? Estaba preparada para enfrentarlo. Había participado en innumerables misiones desde que se unió a la Orden, pero enfrentarse potencialmente a auténticos monstruos. Esta sería la primera vez que se pondría a prueba contra seres de esa índole. Si Harry estuviera allí, los cuatro se enfrentarían a él y a su amo al mismo tiempo. Una mano se posó sobre su hombro. Llevamos un par de meses pensando en incorporarte a nuestro equipo, dijo Lily, con los ojos llenos de calidez y tranquilidad. James no te habría incluido si no creyera que estás preparada. Lily puso su otra mano sobre el brazo de Tom. Ambas. Gracias, dijo Fleur, abrazando a Lily con un solo brazo mientras Tonks murmuraba un agradecimiento a su manera. Enseguida, estuvieron listos, de pie juntos, Tonks a su lado, con James y Lily justo delante. Todos llevaban su equipo de combate y estaban preparados. Tras un breve viaje por la chimenea, los dos pelotones salieron al callejón. Había media docena de personas paseando, haciendo sus compras, siguiendo con su rutina diaria, completamente ajenas a la posible carnicería que se avecinaba. Tras hacer una señal con la mano para que se detuvieran, James, Lily y Sirius corrieron hacia la patrulla de hedores de 3 personas que holgazaneaba en el centro del callejón. ¿Sabes si James o Lily saben quién es la fuente de Pomfrey? Preguntó Tonks, después de que sus compañeros de escuadrón estuvieran demasiado lejos para oír sus palabras susurradas mientras los dos permanecían de guardia, esperando órdenes. Fleur se encogió de hombros pero permaneció en silencio, con la mirada hipervigilante, escudriñando la escena. Tonks dejó escapar un suspiro de disgusto. Vamos, tienes que saberlo, dijo, con la voz cargada de una curiosidad apenas disimulada. Prácticamente te han adoptado. Sin mirar a su compañero, Fleur repitió su acción anterior. Si lo saben, no me lo han dicho, dijo, mientras observaba el acalorado intercambio de palabras entre Sirius y los héroes. Tienes que saberlo, dijo Tonks, dándole un codazo en el hombro. El perro no lo sabe, y sé que eso le molesta. Como conocía bien a su pareja, Fleur sabía que Tonks no iba a dejar pasar esto. Así que, poniendo los ojos en blanco, decidió terminar con el asunto de una vez. No creo que lo hagan, dijo, intentando recordar posibles menciones del tema. Lily siempre ha insistido en que nos basemos en ello, pero James odia dar por cierta la fuente de Pomfrey. Bastaría con una sola traición para que la orden quedara paralizada. Con la cabeza girando de un lado a otro, Tonks siguió mirando a su alrededor, varita en mano, lista para la acción. ¿Teme una trampa? Si la fuente es errónea, y Bravo ha caído en una trampa. El cabello rubio plateado de Tonks se volvió castaño ceniza. Sí, dijo, mirando a Fleur antes de darse la vuelta y perder la vista en la nada. Cualquier posibilidad de una continuación se vio truncada por el regreso de James, Lily y Sirius. Williamson y un par de cornejas, dijo Sirius, frunciendo el ceño y apretando el labio superior. Se quedan donde están. James dejó escapar un suspiro de decepción mientras negaba con la cabeza. Y estamos preparando, dejó las palabras en el aire mientras señalaba a su alrededor con un amplio gesto. Nocturne es el punto de acceso más probable, dijo Sirius antes de señalar una cobertura frente a la entrada del callejón sospechoso. Tú te colocas ahí, nosotros cubriremos hacia Gringotts y, perdonen la tardanza, dijo uno de los gemelos Weasley. Fleur nunca lograba distinguirlos, ni siquiera después de que Tonks intentara ayudarla. Fred solo está asegurando la tienda. Los miembros de mayor rango de la orden intercambiaron una mirada antes de asentir al unísono. Bill y los gemelos cubrirán el punto de entrada principal, dijo Sirius, asegurándose de que ambos Weasley lo oyeran antes de continuar. Y yo iré con Vance y Jones hacia Gringotts. Fleur sintió cierto alivio. El equipo habitual de Alpha consistía en 10 varitas divididas en 3 grupos. Ahora contaban con el equipo completo, pero si bien Fred y George eran estrategas creativos, su habilidad general no estaba a la altura de la de Remus y Charlie. Vamos, nena, dijo Tonks, poniendo los ojos en blanco al mirar a Fleur. Avergonzada por haberse distraído mientras se preparaban para un ataque de mortífagos, Fleur bajó la cabeza y miró al suelo mientras seguía a Tonks. Se detuvieron frente a una tienda. Lily ya estaba allí y había comenzado a transformar o conjurar tapaderas adecuadas para su escuadrón. Fleur no perdió ni un segundo mientras grababa runas en ellas, imitando el trabajo de Lily con la mayor rapidez posible. Concentrada por completo en la tarea,
Ignoró la conversación de Tonks y James sobre cuál de sus tácticas sería la mejor para mantener al enemigo atrapado en la entrada de Nocturne el mayor tiempo posible. Una vez que terminaron de preparar su tapadera y decidieron la táctica a seguir, comenzó la parte que menos le gustaba a Fleur. Espera. Apenas podía imaginar lo angustioso que debía de ser para James y Lily Potter, porque ahí estaba ella, imaginando una y otra vez cómo quemaba vivo a Harry Potter, y tratando de reprimir la culpa que sentía por haber deseado con tanta desesperación matar a su hijo, el hermano de su hermana adoptiva. ¿A qué se enfrentarán James y Lily? El enemigo se acercaba, y tendrían que enfrentarse al Señor Oscuro y, probablemente, intentar matar a su hijo al mismo tiempo. Un joven que había pasado de ser el afable aprendiz de Albus Dumbledore al monstruo que había orquestado la mayoría de las peores incursiones de la guerra. El hombre con un número de víctimas mayor que el de quien tú sabes, desde su resurrección. Y si no aparecían, bueno, eso era mejor ni pensarlo. Pero por alguna razón, sabía que algo se avecinaba. Había una quietud antinatural en el aire, una sombra justo más allá de su vista y una sensación de presentimiento que le erizaba la piel. No existía ninguna razón racional para esa creencia, pero Fleur siempre la había defendido con fervor, aunque no siempre fuera cierta. Con una rápida mirada a su derecha, vio como el cabello de Tonks cambiaba de color lentamente mientras ella seguía sacando y metiendo su varita de la funda. Ella misma había adquirido ese hábito. El diseño de su funda era exquisito y el movimiento, sumamente fluido, resultaba relajante. Cuando bajó la mirada, se dio cuenta de que ella también lo había estado haciendo inconscientemente. Un leve movimiento de muñeca y su varita estaba en la funda. Un ligero movimiento en la dirección opuesta y la sacó de nuevo. Sujetándose la muñeca derecha con la mano izquierda, detuvo el hábito, cerró los ojos, preparándose, y recordó a su familia. Mamá estaba en la cocina, con 3 cuchillos cortando comida a su derecha, 2 ollas en la estufa a su izquierda y, frente a ella, una taza de chocolate caliente humeante, esperándola al borde de la encimera. Una silla apartada frente al rincón favorito de Fleur. Una versión de sí misma anterior a su paso por Beauxbatons estaba sentada allí, sorbiendo su chocolate caliente a pesar del clima, y las dos charlaban animadamente, disfrutando de la compañía mutua. Luego estaba su papá. El aroma a pergamino, tinta y muebles de caoba noble, una brisa fresca que entraba por la ventana entreabierta, libros y papeles apilados a su alrededor mientras estaba sentado detrás de su gran e imponente escritorio, tan absorto en su trabajo que apenas se había dado cuenta de la entrada de su hijita hasta que ella le dio un codazo en el brazo. En cuanto lo hacía, una gran sonrisa se dibujaba en su rostro, dejaba la pluma, se giraba hacia ella y la abrazaba con fuerza. Un abrazo que siempre iba acompañado de un suave beso en la cabeza. Fleur casi podía sentir el calor de los brazos de su papá, la presión de sus labios sobre su cabello. Lo único que faltaba en los recuerdos era su pequeño ángel, Gabriel. Oh, cómo adoraba la pequeña a su hermana mayor. Podía oír el repiqueteo de sus piececitos mientras corría a abrazarla en cuanto salía de la chimenea, sin importar cuánto tiempo hubiera estado fuera. Se llevó la mano al corazón al recordar la escena. El adorable chillido de alegría de Gabriel, sus brazos envolviendo a su hermana pequeña, levantándola del suelo para que sus dedos no tocaran el suelo, y como Gaby se retorcía cuando sus dedos le hacían cosquillas en las costillas. Fleur podía oír el eco de la risa celestial de su pequeño ángel, podía imaginárselos a los tres, de pie juntos, sus padres abrazados y Gaby subida a los hombros de su papá, sonriéndole y saludándola con la mano. Pero mientras la vívida escena permanecía grabada en su mente, cambió y fue superada. Un muro de fuego surgió y sus sonrisas amorosas se transformaron en agonía, del amor al terror. Un odio intenso brotó en su interior, alimentado por el recuerdo de su pérdida, su familia, sus amigos y la vida que debería haber estado viviendo. Debería estar casada, pensando en tener hijos, con una carrera profesional consolidada y fantaseando con tomar el sol en la playa con su familia. Pero todo eso había sido arrebatado, destruido por quien tú sabes, cuando convirtió a Harry Potter en un mortífago. Apretando los párpados con todas sus fuerzas, Fleur dominó el infierno que ardía en su interior. Clavándose las uñas en las palmas de las manos, lo sometió a su voluntad. Ella no era una bruja. Fleur Delacour era una Bella, una persona de intensa pasión. Nunca había entendido qué quería decir su abuela con eso, no hasta que se enamoró de un chico. Alguien que era guapo, encantador y con muchísimo talento. Casi se perdió a sí misma la primera vez que se besaron, el deseo de más, una ferviente pasión por la vida.
Pero por mucho que hubiera sentido deseo y amor por aquel joven, Claire sabía que eso palidecía ante el odio que ahora albergaba su corazón. Fue su fuerza, su valentía y la fuente de su gran determinación para luchar en esta guerra. Ella vengaría su angustia, aunque le costara la vida hacerlo, y con toda esa animosidad firmemente bajo su control, sintió que comenzaba. Cada incursión de los mortífagos comenzaba exactamente de la misma manera. Erigían protecciones, bloqueaban los trasladores que no utilizaban parcel, impedían la aparición y hacían inútil el uso de la red Flu. Solo lo usarían aquellos lo suficientemente desesperados como para que no les importara hacer que el aplastamiento de una parte del cuerpo pareciera una dolencia menor. Solo faltaban unos segundos para que las cosas empezaran en serio. Claire abrió los ojos y miró a sus compañeras en busca de instrucciones de último momento. Cruzó la mirada con Tonks, pero el leve movimiento de cabeza de ésta le indicó que no se había perdido nada. Respirando hondo para calmarse, se obligó a mantener la serenidad y la compostura, y a reprimir el rencor, aunque todos sus instintos le decían que esta iba a ser la prueba más difícil a la que se hubiera enfrentado hasta el momento y que lo mejor sería huir. Alzó su varita y preparó su primer ataque, mientras sus ojos se movían rápidamente entre el acceso a Nocturne y su líder de escuadrón. James abrió la mano y bajó los dedos lentamente, uno a uno. Empezó con el meñique, lo que significaba que iban a por todas desde el principio. En el instante en que el pulgar de Potter se curvó, Claire desató sus emociones, el fuego que llevaba dentro, y un torrente de fuego salió disparado de su varita, bañando todo el camino desde el callejón Nocturne en llamas mortales. Mientras un chorro constante salía de su varita, Tonks hacía lo de siempre, lanzaba hechizos letales y arrojaba afilados fragmentos de metal por el pasillo. Mientras tanto, James creaba transfiguraciones automáticas que atravesaban su fuego, y Lily hacía cosas de Lily. Su cabello rojo ondeaba al reflejar la luz del fuego, mientras su varita dibujaba un intrincado patrón en el aire. Lo que fuera que estuviera tramando escapaba a la comprensión de Claire. Mientras continuaba con la tarea que le habían asignado, Claire vio aparecer ante su vista la figura que acechaba las pesadillas del mundo mágico. Tenía la piel muy pálida, casi blanca como la tiza, un rostro cadavérico con fosas nasales hendidas y ojos rojos y siniestros. Las túnicas negras de la figura ondeaban, impasibles ante el calor, y sostenía una vara de tejo en una mano delgada con dedos anormalmente largos. Voldemort estuvo aquí. Todos sus hechizos, todos sus esfuerzos por intentar reprimirlos, parecieron no tener ningún efecto. El monstruo que los asesinaría a todos sin dudarlo caminaba hacia ellos con un paso casi pausado, como si estuviera paseando por un parque en una tarde soleada y agradable, y mientras él se protegía, desaparecía o simplemente desestimaba todos sus ataques, sus seguidores se agolpaban tras él. Al ver la orden de detener sus acciones, Claire cesó su hechizo, pero todo ese trabajo mágico no había disminuido la acumulación de Animus en su interior. Los ojos penetrantes de Claire los escudriñaron en busca del origen de toda su frustración y aflicción. ¿Dónde estaba Harry Potter? No pudo encontrar ninguna señal de que él estuviera allí, mientras los mortífagos se desplegaban alrededor de Voldemort, sin duda siguiendo sus órdenes. ¡Qué bienvenida tan encantadora!, dijo Voldemort mientras destruía a la última de las criaturas que James le había enviado con un solo movimiento de su varita. Salid y haced una reverencia ante mí, juradme lealtad y seré misericordioso. Lily y James salieron de su escondite y miraron fijamente a Voldemort y a su media docena de seguidores. Con sus máscaras y túnicas idénticas, Claire no estaba del todo segura, pero le pareció reconocer algunas de las varitas como pertenecientes a miembros del círculo íntimo. Ninguno de nosotros se inclinará jamás ante ti, dijo James, con una bravuconería que no podía sentir, y verás que no se les concederá ninguna tregua. Una risa aguda y fría resonó en el aire y Claire sintió como el pavor se apoderaba de la atmósfera. Cuando Voldemort terminó de reírse burlonamente, miró fijamente a los Potter. A su hijo no parece importarle, dijo, provocando risas entre los mortífagos que estaban detrás de él. Él ha tomado su decisión y nosotros la nuestra, exclamó Lily, sin ceder. Las fosas nasales de Riddle se dilataron antes de que sus finos labios pálidos se curvaran en una sonrisa maliciosa. Ya veremos qué tan valiente eres al final de esto, sangre sucia, dijo mientras extendía su varita. No fueron las palabras las que hicieron que Claire sintiera un escalofrío, sino la sonrisa y la seguridad que tenía en ellas. Esa no era su típica fanfarronería ociosa. Pero mientras apartaba esa preocupación, Claire no pasó por alto la señal de James.
Las cosas estaban a punto de estallar. En sus parejas, Claire y James se centraron en el ataque, mientras que Tonks proporcionó apoyo defensivo, y Lily se desplazaba entre ambos según fuera necesario. O ese había sido el plan. Pero con Voldemort lanzando una ráfaga de hechizos y 6 mortífagos detrás de él, recibieron la orden de lanzar un ataque feroz y empujarlos más adentro del callejón, hacia los otros 2 escuadrones, para evitar ser superados. Su varita estaba en constante movimiento, con hechizos encadenados en fluidos movimientos ininterrumpidos que Lily había perfeccionado con ella durante horas interminables. Su furia le proporcionaba munición más que suficiente para cada hechizo letal que lanzaba. Con una sonrisa maliciosa, Claire disfrutaba de su papel. Lanzar hechizos mortales sin preocuparse por los que regresaban le venía como anillo al dedo. Mientras ella se esforzaba al máximo, los mortífagos se dispersaron, atacando a todos los escuadrones y sembrando la destrucción. Mientras ella seguía intentando asestarles un golpe, Voldemort se acercaba, poniéndose a la vista de todos, y comenzó a lanzarles hechizos más destructivos, con Tonks y Lily brindándoles protección. Ante la presión de los ataques, Claire tuvo que agacharse para protegerse y evitar una explosión en la calle, con adoquines volando hacia donde se encontraban. Mientras se escondía por un segundo, Claire sintió que la funda de su muñeca vibraba 3 veces, pulso largo, pulso corto, pulso largo, antes de que se repitiera. Levantó un brazo y lanzó el hechizo para proteger sus ojos hasta que lo hubiera hecho. Al asomarse por encima de la cobertura, Claire vio el momento exacto en que se activó el ataque que Lily había indicado. Entre ellos surgió un resplandeciente faro de luz, una construcción mágica que producía luz en una sola dirección y que había sido notoriamente difícil de destruir en las pruebas. La luz no brillaba directamente hacia ellos, pero su intensidad era tal que su reflejo también los habría cegado, de no haber estado ya utilizando el hechizo protector. En el instante en que se activó, la situación cambió. En lugar de estar acorralados y a punto de retirarse, los mortífagos aullaban de dolor y buscaban refugio del sol en miniatura. Mientras que la mayoría se cubría los ojos con los brazos o las manos, el Señor Oscuro no lo hacía. Sus ojos rojos y rasgados ardían de rabia y un flujo constante de destrucción brotaba de su varita, atacando a los 10 miembros de la Orden a la vez. De no haber sido por los implacables ataques de James, la increíble defensa de Lily y el trabajo de los demás escuadrones, Claire dudaba que ella y Tonks hubieran sobrevivido a este ataque. Lo único que pudo hacer fue protegerse, esquivar y conjurar losas de roca para mantenerse con vida. Serpientes hechas de escombros transfigurados surgieron de la nada y se abalanzaron sobre todos ellos, hechizos explosivos lanzaron escombros por los aires y una cantidad imposible de hechizos mortales volaron a su alrededor. Resultaba incomprensible cómo Voldemort fue capaz de lanzar tantos ataques como para someter y amenazar seriamente a 10 de los mejores miembros de la Orden a la vez. Esto no podía durar. Apretando los dientes, Claire estaba decidida a volver al ataque, y, como si la hubiera escuchado telepáticamente, Tonks se acercó apresuradamente a su escondite. «Te tengo», dijo, mientras su varita se volvía borrosa. «Enciéndelas, nena». Confiando en su compañero, Claire repasó su tapadera y preparó un hechizo en el que había estado trabajando precisamente para momentos como este. Desata toda su furia y creó una serie de bolas de fuego, cada una condensada y capaz de explotar, expandirse y envolver un objetivo en un fuego inextinguible, que se pareciera a la forma en que la angustia de Loki mataba gente no era casualidad. Esa fue su respuesta, el hechizo con el que soñaba con matar a Harry Potter. Bolas de fuego salían disparadas de su varita, una tras otra, dirigidas a un mortífago tras otro. Ella gimió cuando el primer disparo falló, el hombre enmascarado saltó tras una cobertura, aún con los ojos vendados. Claire apretó con más fuerza su varita cuando el segundo impactó contra un potente escudo y se consumió al chocar contra él. Al dirigir el tercer hechizo, el conjuro de Claire finalmente surtió efecto. Las túnicas negras se incendiaron y los gritos del moribundo fueron un bálsamo para su corazón lleno de odio. Claire estaba tan absorta por el primer éxito de su nuevo hechizo que no se percató de ajustar la trayectoria de los 2 últimos. Uno debió de fallar, pero se llenó de satisfacción al ver cómo un segundo mortífago era envuelto en llamas, gritando de agonía. Si su familia tenía que morir así, entonces estos monstruos se lo merecían con creces. Tras darse cuenta de que aún tenía más oportunidades de acabar con sus enemigos, lanzó una rápida ráfaga de maldiciones cortantes, ya que el hechizo anterior la había debilitado. Pero al reanudar sus esfuerzos, un temblor casi la hizo perder el equilibrio.
buscó con la mirada la fuente de la luz y Flair se quedó sin aliento al verla. Con su varita girando sobre su cabeza, Voldemort había creado un viento poderoso que estaba destrozando los edificios. Las tejas salían volando de los tejados, las ventanas estallaban y los escombros, incluso partes de los edificios, eran arrancados por los vientos huracanados. A medida que el tornado crecía y se llenaba de objetos, Flair se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «Busque refugio», gritó James mientras se lanzaba detrás de su propia cobertura, tendido en el suelo. Flair no esperó ni un segundo y giró media vuelta para ponerse a cubierto. Con la espalda apoyada en la pared con runas, se dejó caer al suelo, con las nalgas tocando el pavimento y el pecho pegado a las rodillas. Mientras Flair esperaba a que terminara aquel acto inimaginablemente destructivo, no pudo evitar sentirse agradecida de que Lily Potter estuviera de su lado. Era la primera vez que utilizaba este ataque basado en la luz y había evitado que la Orden fuera derrotada, incluso con Voldemort presente. No pudo evitar maravillarse de cómo, a menudo, un nuevo truco o táctica les permitía no ser vencidos por el inmenso poder y la brutalidad de la grotesca criatura que tenían delante. Mientras el ataque continuaba, Flair sintió los impactos contra su refugio, que sacudían las paredes, antes tan sólidas. Alzando su varita, se alejó lo más que se atrevió y comenzó a conjurar piedra para reforzar lo único que la protegía de ser empalada por los escombros. Justo cuando había terminado de crear, de forma imposible, una capa secundaria completa, el ataque se intensificó, sacudiendo la piedra recién conjurada, y un trozo de metal perforó la pared. «¡Basta!», gritó Voldemort, y su potente voz resonó por toda la zona. Después de que el viento amainó y el callejón quedó inquietantemente silencioso, miró a James y vio que estaba de pie, asomándose por detrás de un escondite, mientras todos los que aún se encontraban en el callejón Diagon oían el inconfundible sonido de los trasladores activándose. Flair comenzó a palparse, buscando alguna herida. Tenía la adrenalina tan alta que no le extrañaría haberse lastimado sin darse cuenta. Tras revisarse la cabeza, los brazos y el torso, bajó hasta las piernas y vio una astilla de madera que sobresalía. «Mierda», dijo mientras sus dedos sentían la sangre tibia. Por suerte, solo era una herida superficial, y después de 3 conjuros rápidos, estaría bien, hasta que Madame Pomfrey pudiera examinarla. De pie, probando su pierna lastimada, Flair miró a su alrededor y vio lo que solo podía describirse como una devastación total. Si no hubiera sabido que estaba en el callejón Diagon, tal vez no lo habría reconocido. Faltaban fachadas enteras de tiendas y había escombros por todas partes. «Puede que hayáis pospuesto la destrucción de vuestra orden un día más, pero no habéis ganado este día», dijo Voldemort, tan seguro de sí mismo como siempre, todavía de pie en medio de los miembros de la orden mientras estaba a la vista de todos. «Hogsmeade estaba defendido, al igual que Diagon», dijo James, saliendo completamente de su escondite con la barbilla en alto. «Están retrocediendo por todos los frentes y es solo cuestión de tiempo hasta que ustedes y sus pequeños devoradores de la muerte estén todos muertos». Mientras su marido se enzarzaba en una discusión con su archienemigo, Lily se acercó a él y le tomó la mano. «Lo arreglaremos en un día», dijo, con la varita lista. «Y disfruta meándote en tu tumba la próxima vez que nos veamos», dijo Siries, apoyándose despreocupadamente sobre el codo contra la manta. «Disfruta de tu pequeño respiro», dijo Voldemort, sin que su semblante se inmutara. Al contrario, se volvió más cruel, despiadado y sádico mientras lo provocaban, como si supiera algo que ellos ignoraban. «¿Has visto a tu hijo hoy?». Y con esas pocas palabras, la franqueza de James, Lily y Siries cambió, mientras que el corazón de Flair dio un vuelco y su memoria se refrescó. «¿Quién tú sabes?», le encomendó a Harry una misión especial, algo que debía lograr hoy mismo. Las palabras de la señora Pomfrey resonaron en su mente, golpeándola como un inesperado golpe en el estómago. No se había informado de que Harry estuviera en Hogsmeade antes de que se marcharan, y él no estaba allí. A Flair se le secó la boca y apenas podía imaginar cómo se sentirían los Potter en ese momento. Un único hechizo fue lanzado contra el Señor Oscuro, pero él simplemente agitó su varita y un trozo de escombros interceptó la maldición cortante que le llegaba hasta el cuello. Siguiendo la trayectoria del hechizo, Flair divisó a Black, que había vuelto a captar la atención de todos. «No tienen un hijo», dijo. Voldemort rió mientras giraba la cabeza para mirar a Siries. «Tienen un hijo», dijo, bajando la varita y volviendo a dirigir su atención a James y Lily con regocijo. «Pero no tendrán una hija cuando él termine».
Un jadeo desgarrador escapó de su garganta, y Flair estaba segura de que no era la única. Este plan es obra suya, ¿sabes?, dijo, continuando como si se tratara de una gran broma y no de un abominable asesinato de un familiar. Atacar a dos objetivos con todas nuestras fuerzas, dejando solo a él para matar a la chica que ya vive y a Rabastan para vengar a su familia. Le flaquearon las rodillas y se tapó la boca con la mano mientras sentía que la bilis le salía a borbotones. Ya había perdido a mamá, papá y a Gaby. Iris se había convertido en lo más parecido a una hermana que jamás tendría, y Harry también pensaba arrebatársela. Antes de que nadie pudiera responder, Voldemort desapareció mediante un traslador, dejando tras de sí solo el eco de su risa burlona.